es la electricidad? En la sociedad moderna, la electricidad es algo muy natural. Casi todos los aparatos que utilizamos en nuestro trabajo, así como los electrodomésticos de nuestras casas y en algunos casos también el transporte, funcionan con electricidad. Sin embargo, la electricidad no es un fenómeno tan sencillo como apretar un interruptor. En tiempos remotos ya se conocía la electricidad. Los antiguos griegos sabían que al frotar un paño de lana con un trozo de ámbar, que ellos llamaban electrón, este atraía pequeños cuerpos. Los fenómenos eléctricos también están presentes en la naturaleza, por ejemplo en una tormenta. Durante una tormenta, la base de la nube suele tener exceso de electrones y son atraídos por los iones positivos del suelo. Cuando se produce un flujo repentino de electrones desde la nube hacia el suelo, se producen los rayos. Tanto este tipo de electricidad como la que se produce en el ámbar electrizado con un paño son ejemplos de electricidad estática, la cual no puede utilizarse como fuente de energía. La energía eléctrica que utilizamos procede de la electricidad dinámica, o en otros términos, de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Para entender en qué consiste la corriente eléctrica, antes debemos recordar que toda la materia que existe en el universo está formada por los mismos componentes básicos, es decir, átomos. El núcleo de los átomos está compuesto por protones con carga positiva y por neutrones sin carga eléctrica, es decir, el núcleo está cargado positivamente. Describiendo órbitas a su alrededor, se mueven unas partículas que apenas tienen masa, pero tienen carga negativa, son los electrones. En los metales, no todos los electrones giran fijos alrededor del núcleo. Los de las órbitas más exteriores, llamados electrones libres, están poco afectados por las fuerzas de atracción y pueden moverse libremente por el elemento, girando alrededor de cualquier núcleo que esté cerca. Cuando se consigue que todos estos electrones libres se muevan en una misma dirección y de forma ordenada, se produce una corriente eléctrica. Los elementos que permiten el movimiento de cargas eléctricas se llaman conductores. Es el caso de los metales. Los que no son buenos conductores se llaman aislantes, porque sus electrones no se mueven o lo hacen con dificultad. Es el caso de la madera o el vidrio. El cuerpo humano es un mal conductor de la corriente eléctrica, ya que la resistencia que ofrece es muy grande. Sin embargo, los efectos de la corriente pueden ser mortales en el hombre. El fenómeno de la corriente eléctrica es muy similar al comportamiento de una corriente de agua. Supongamos que tenemos dos depósitos de agua que están comunicados por una tubería. Si los dos depósitos tienen distinto nivel de agua y abrimos la llave de paso de la tubería, se producirá una corriente de agua que tiende a nivelar los dos depósitos. Cuando ambos estén al mismo nivel, la corriente se para. De forma similar, las cargas eléctricas de un elemento conductor pasarán a otro siempre que entre ambos exista una diferencia de nivel, que en electricidad se llama diferencia de potencial o tensión. Volviendo al agua, para conseguir que en un circuito cerrado el agua circule constantemente, es necesario instalar una bomba impulsora que la mueva. Del mismo modo, para conseguir que en un circuito eléctrico haya flujo constante de cargas eléctricas, es necesario conectar una pila o un generador eléctrico, que mantenga constante la diferencia de potencial para que el movimiento no se interrumpa. La electricidad que recibimos en nuestras casas se fabrica de esta manera en las centrales eléctricas, que están en ocasiones a muchos kilómetros de distancia. Centrales eléctricas.
Antes de llegar a nuestros hogares e industrias, la electricidad debe seguir un largo proceso. Este proceso comienza en las centrales eléctricas. Estas obtienen la energía que necesitan de muy diversas fuentes de energía. Las centrales térmicas utilizan combustibles fósiles para producir vapor de agua, con el que producen electricidad. Las centrales nucleares aprovechan la energía de la fisión nuclear para hacer lo mismo. Otro tanto ocurre en las centrales solares, que obtienen su energía directamente del sol. Las centrales hidráulicas aprovechan los saltos de agua de los embalses. En las centrales maremotrices se utiliza el movimiento del agua del mar para producir electricidad. Y las centrales eólicas aprovechan la energía del movimiento de las aspas de los molinos. Aunque las fuentes de energía pueden ser muy diferentes, el procedimiento para obtener electricidad es básicamente el mismo en todos los casos. Consiste en mover una turbina que está conectada a un generador. Dentro del generador, unos núcleos metálicos envueltos en hilo de cobre giran en el interior de un campo magnético, creando una diferencia de potencial que produce la corriente. La corriente eléctrica que se produce en las centrales eléctricas se dedica al consumo y tiene que viajar muchos kilómetros a través de cables de alta tensión hasta llegar a las fábricas y las ciudades. Para evitar posibles pérdidas de energía, la electricidad viaja en redes de alto voltaje que oscilan entre 100.000 y 380.000 voltios. En los hogares, en cambio, la electricidad se usa a 220 voltios. Como no es posible utilizar la electricidad a voltajes muy altos, existen unos transformadores cerca de los centros de consumo que reducen la tensión a 220 voltios y después la distribuyen a los consumidores. Utilización de la electricidad. Muchos de los avances tecnológicos de nuestro siglo están relacionados de alguna forma con la producción, transferencia o aplicación de la electricidad. La gran ventaja de la energía eléctrica es que se puede transformar en otros tipos de energía de una manera relativamente fácil. Se puede utilizar para producir calor como en esta cocina. O también para obtener luz. Puede convertirse en energía mecánica, es decir, en movimiento en los motores de multitud de aparatos como lavadoras o ventiladores. La electricidad puede producir energía química y viceversa, como en el caso de las baterías, o producir efectos magnéticos. Sin embargo, la electricidad puede ser mortal si se maneja incorrectamente. La electricidad que llega a los enchufes de nuestras casas puede matar fácilmente a una persona. Tal y como hoy concebimos la sociedad moderna, la electricidad es un elemento imprescindible sin el cual nuestro mundo sería completamente diferente. Gran parte de la industria depende de la electricidad para su producción. También la agricultura y la ganadería se aprovechan de las ventajas de la energía eléctrica. La electricidad que llega a nuestras casas nos proporciona luz y calor y permite el funcionamiento de multitud de aparatos. Gracias a que la electricidad hace posible el funcionamiento de su televisor, usted puede ver este programa. Acceso a resumen.
La electricidad se conoce desde tiempos remotos. Los antiguos griegos sabían que el ámbar electrizado podía atraer determinados cuerpos. La electricidad está presente en la naturaleza. En las tormentas, la diferencia de carga eléctrica entre las nubes y el suelo produce esas descargas eléctricas a las que llamamos rayos. Toda la materia está compuesta por átomos. El núcleo atómico está compuesto por protones de carga positiva y neutrones sin carga. Alrededor del núcleo giran los electrones con carga negativa. En los metales, algunos electrones pueden moverse libremente por el elemento. Si se consigue orientar todos esos electrones en la misma dirección, se produce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica funciona de una forma parecida a la corriente de agua. En dos depósitos, conectados por una tubería, se produce un movimiento hasta que el agua de ambos está al mismo nivel. De la misma forma, las cargas eléctricas producirán una corriente siempre que haya una diferencia de potencial. Para conseguir que en un circuito eléctrico haya flujo constante de corriente, es necesario conectar una pila o un generador eléctrico que mantenga la diferencia de potencial. La electricidad se obtiene de diversas fuentes, como el vapor producido por la quema de combustibles fósiles o el generado en las centrales nucleares o solares. También se puede emplear la energía del agua de los embalses o la maremotriz del mar. Incluso se puede utilizar la fuerza del viento. La energía producida con estos métodos pasa a un generador eléctrico que produce la electricidad a partir del movimiento. En estas centrales energéticas se producen corrientes de alta tensión que hay que transformar para su uso doméstico. La electricidad puede ser peligrosa e incluso mortal para el cuerpo humano. La aplicación de la electricidad ha influido notablemente en el desarrollo tecnológico de nuestra civilización.